El polvo de los años tiene su propia memoria, una fragancia de arce curado y resina seca que se aferra a las cortinas de mi pequeño salón en la calle del Desengaño. Desde esta butaca gastada, observo las motas doradas que flotan en la luz invernal, cada una un recuerdo mínimo. A mí la vejez no me trajo sabiduría ni arrepentimiento, me trajo claridad. Mis manos, venas marcadas, piel fina como papel antiguo. Ya no pueden tallar la voluta de un violín ni ajustar el alma de una viola, pero aún recuerdan la gubia mordiendo la madera y el equilibrio exacto de un instrumento a punto de nacer. Este taller, ahora hogar y tumba, está lleno de fantasmas. El eco de una sonata interrumpida, el perfume del barniz de ámbar que mi padre me enseñó a mezclar, y la sombra de una esperanza cegada en un solo día. No fue una tragedia pública ni un arrebato de ira lo que torció mi vida. Fue algo más civilizado y por eso más cruel. El cierre suave de una puerta de caoba, unas palabras escogidas con precisión de bisturí y la certeza helada de que mi valía había sido pesada en la balanza de la sociedad y declarada insuficiente. Aquella mañana de otoño de 1895, Madrid olía a carbón y a castañas, pero para mí todo quedó reducido al aroma estéril del papel sellado. Fue el día en que la música se detuvo. El recuerdo empieza en mi taller, el único lugar donde las jerarquías parecían disolverse. Allí yo no era Manuel, el artesano de Malasaña, era el luthier capaz de hacer cantar a la madera muerta. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, formones, cepillos, compases de latón, como extensiones de mi cuerpo. La luz del mediodía entraba por los cristales sucios y encendía el serrín del suelo, dorado como nieve vieja. Ajustaba el puente de un violonchelo para un músico del Teatro Real, absorto en esa diferencia de milímetros que separa lo correcto de lo sublime, cuando sonó la campanilla de la puerta. En el umbral apareció un muchacho con librea demasiado limpia para nuestro barrio. Sostenía un sobre de papel grueso y cremoso, sellado por un bufete prestigioso del distrito de Salamanca. Mi nombre, escrito con una caligrafía impecable y distante, parecía pertenecerle a otro. Me convocaban esa misma tarde. Hora, dirección, ningún motivo. Era una cortesía sin emoción, la amabilidad del poder que no pide, ordena. Le di las gracias. Él se inclinó apenas y se fue, dejando tras de sí olor a lana planchada y a un mundo ajeno. Sostuve la carta y supe, como un frío en el estómago, que no era un puente, sino un anuncio. La distancia entre ellos y yo era infranqueable y venía afilada. If you are captivated by stories where love must survive class, silence, and impossible choices, subscribe now to follow this journey to its quiet, unforgettable end. El viaje de Malasaña a la calle de Serrano fue un tránsito entre dos ciudades superpuestas. Dejé atrás el guiso y el vino de las tabernas, el griterío de los patios, el martillo del herrero, y entré en un silencio solemne. Caballos de pura sangre, ruedas de carruaje sobre empedrado limpio, fachadas altas con balcones como barandillas de un teatro privado. Mi traje, el mejor que tenía, no ocultaba mis manos ni mis hombros encorvados por años sobre el banco. Yo era una nota discordante en una partitura perfecta. Valcárcel y Asociados ocupaba la planta principal de un edificio imponente. Un portero con galones me abrió la pesada puerta de roble sin decir palabra, evaluándome en un instante. Dentro olía a cera de abeja, cuero y a un polvo antiguo distinto al del taller. Polvo de archivos, legados y fortunas. Me hicieron esperar con el único sonido del reloj de pared, cada péndulo marcando no solo el tiempo, sino mi lugar. Cuando por fin me llamaron, supe que no era una conversación, era una sentencia pronunciada con guantes. El despacho era una fortaleza de caoba y silencio. Don Agustín Valcárcel me indicó una silla, juntó las yemas de los dedos y me miró por encima de unas gafas de oro, sin preámbulos. Señor Ortega,
en nombre de la familia del Marqués de Alarcón. Isabela no fue nombrada. Esa omisión fue el primer golpe, como si la hubieran borrado antes de empezar. Me transmitió agradecimiento por mis servicios, incluso elogió mi reputación, y luego llegó el «sin embargo», dicho con una limpieza que no permitía sangre visible. Habló del honor como de un bien delicado y del deber de proteger el futuro de su hija. No hubo acusaciones ni insinuaciones de impropiedad. Fue peor, anuló la posibilidad misma. Con la paciencia con que se explica una ley física, me informó del compromiso de Isabela con el duque de Medina Cruz, un acuerdo que aseguraba el porvenir de la casa. Mi existencia era una variable incómoda que debía desaparecer. Comprenderá, cualquier comunicación, por inocente que sea, debe cesar. Cuestión de decoro. Se levantó, la audiencia terminó, y me tendió la mano como quien despide a un subordinado. La puerta no se cerró con violencia, se cerró con el peso irrevocable del mundo. Cuando salí, el sol de la tarde me cegó. Madrid seguía su desfile elegante e indiferente, pero para mí el aire era más fino, como si alimentara menos. Caminé sin rumbo hacia el sur, cada paso un descenso también espiritual. No sentí rabia, la rabia habría calentado, sino una resignación lúcida y fría. Don Agustín no era mi enemigo, era un mensajero de un sistema antiguo y sólido como la piedra. Luchar contra él era luchar contra la gravedad. Al volver al taller, el olor a madera y barniz me recibió como siempre, pero ya no consolaba. Se parecía a unos barrotes. Mis manos, mis herramientas, el violonchelo a medio hacer, eran orgullo y dignidad. Y aún así, en el mundo de Isabela, solo probaban mi inferioridad. Comprendí entonces que la barrera no era un malentendido, sino dinero y sangre. Un muro levantado durante siglos. Yo era un hombre con un formón intentando tallar una puerta donde no la había, y descubrí, con una claridad que aún hoy me acompaña, que el amor, en ciertos salones, no es melodía compartida, es posesión heredada. Mi padre decía que un luthier no elige la madera lo elige a él. Yo nací en un mundo que olía a pino y cola de conejo, en el taller de la calle del Pez, bajo barras de sol polvoriento. No tuve hayas ni juguetes de hojalata, tuve arce descartado, virutas enroscadas como rizos y el silencio laborioso de mi padre, un hombre de pocas palabras cuyo idioma eran las manos. Me enseñó a escuchar la madera, a golpear el abeto con los nudillos para oír su promesa, a leer la veta como un mapa. Aprendí paciencia, barrer serrín, limpiar herramientas, aplicar barniz en capas y esperar a que el tiempo hiciera su obra. No me dejó fortuna ni apellido ilustre. Me dejó la certeza de que el valor de un hombre vive en la honestidad de su trabajo. Su muerte fue tan silenciosa como su vida. Una mañana de invierno no despertó y el taller quedó en un silencio nuevo, no de concentración, sino de ausencia. Con 18 años, el legado cayó sobre mí como plomo. Las herramientas parecían grandes. Los clientes me miraban con compasión y duda, y tuve que ganarme la confianza con hechos. Trabajé hasta que la luz de gas siseaba en la noche, entre el dolor de las manos y el fantasma de su juicio. En esa soledad, mi habilidad dejó de ser imitación y se volvió voz propia. Busqué un barniz más profundo. Estudié a los maestros de Cremona para entender su filosofía, no solo su método. El taller dejó de ser su santuario y se volvió el mío. Empecé a oír mi nombre, Manuel, en los susurros del pequeño mundo de la música, y pensé que esa era la prueba más dura. No lo era. Lo verdaderamente difícil no fue dominar la madera, sino aprender que, fuera de estas paredes, hay reglas invisibles, capaces de ahogar a un hombre con la misma facilidad con que la humedad arruina un violín. Fue en esa época de consolidación austera cuando conocí a Clara. No pertenecía al mundo de la música ni al de la artesanía. Era costurera en un taller cercano
y su vida, como la mía, estaba gobernada por la disciplina del trabajo bien hecho. Nos cruzábamos por la mañana, yo con el olor a serrín pegado a la ropa, ella con el almidón y el hilo en las manos. Su sonrisa, simple y franca, era un faro en la grisura de mis días. Nuestro noviazgo fue tan modesto como nuestras vidas. Paseos por el Parque del Oeste al atardecer, chocolate con churros en los domingos fríos, conversaciones pequeñas que, sin embargo, me sostenían. Clara no entendía la acústica de un violín, pero entendía el cansancio en mis hombros y el orgullo silencioso cuando terminaba una pieza. Trajo al taller algo que no era madera ni barniz. El aroma del guiso en la lumbre, el sonido de su risa mezclándose con el rasgueo del formón, la sensación de hogar que yo creía perdida. Nos casamos en San Ildefonso, rodeados de pocos amigos y vecinos. La felicidad con ella era una melodía tranquila, sin grandes crescendos, pero con una armonía profunda y constante. A veces, mientras remendaba una de mis camisas, me decía con ternura práctica: «Sueña con tus violines, Manuel, pero mantén los pies en el suelo de este taller. Es el único suelo firme que tenemos». Yo la escuchaba, creyendo que su prudencia era el límite natural de la vida, sin saber que un día mi corazón querría volar tan alto que ese suelo firme se volvería una jaula. La vida con Clara me enseñó la belleza de lo tangible. Nuestro amor no se hizo de sonetos, sino de gestos cotidianos. El vaso de agua fresca que ella me acercaba sin pedirlo, o los pequeños objetos inútiles y hermosos que yo le tallaba con restos de madera noble. Un guardapelo, un peine, una cajita para sus hilos, como si pudiera devolverle en forma de artesanía todo lo que me daba. Fueron años de paz laboriosa. Mi reputación creció despacio, atravesando las fronteras del barrio. Llegaron encargos del Teatro Real, de aficionados adinerados que hablaban del luthier de Malasaña como si yo fuera una rareza digna de colección. Con cada victoria profesional, sin embargo, Clara mostraba una inquietud casi imperceptible. No era envidia, era instinto, una comprensión profunda de esas fronteras sociales que yo, con el orgullo del artista, fingía no ver. Recuerdo una tarde, un criado con librea vino a recoger un violín para un conde. Entró con esa displicencia estudiada, como si el taller fuera un establo. Cuando se fue, Clara se quedó mirando por la ventana y dijo, apenas en un susurro: «Son de otro mundo, Manuel». Nos admiran como se admira a un caballo de pura sangre, por su belleza y su utilidad, pero nunca nos invitarían a su mesa. Me pareció pesimismo. Yo todavía creía que el arte era un idioma universal, un puente. No entendía que esos puentes solo se cruzan en una dirección, desde su altura hacia nuestra orilla y nunca al revés. La enfermedad se llevó a Clara como una marea lenta que se retira, llevándose la arena, los colores, la vida. Fue un mal del pecho. Uno de esos males que prosperan en el frío húmedo de los inviernos de Madrid y que la ciencia de entonces no sabía nombrar ni vencer. Gasté nuestros ahorros en médicos y remedios inútiles. La vi consumirse día a día, la respiración más corta, la sonrisa más frágil. El taller se volvió tormento. El sonido de las herramientas me parecía una profanación. Dejé de trabajar, salvo lo indispensable, y me dediqué a cuidarla, a vigilar su sueño como quien vigila una vela a punto de apagarse. En esas noches interminables, saqué de su estuche el violín que no tocaba desde hacía años, el que mi padre hizo para mí. No lo tocaba para ella, que apenas podía oír, sino para mí, para darle forma al dolor cuando el lenguaje se quedaba sin voz. Viejas sonatas, melodías melancólicas llenaban la casa con una tristeza tan densa que parecía tener peso. Clara murió una madrugada de primavera mientras la ciudad empezaba a desperezarse. El silencio que dejó fue absoluto, ensordecedor. Volví al taller, pero ya no era hogar, era tumba. El olor a madera, que antes me consolaba, me asfixiaba.
Durante meses trabajé de forma mecánica, el corazón hueco como la caja de un violonchelo sin alma, y sin embargo, algo cambió. El dolor se filtró en mis manos. Mis instrumentos adquirieron una profundidad nueva, una melancolía resonante que los músicos celebraban sin comprender. Yo transmutaba pena en belleza, pérdida en armonía, sin advertir que, con cada pieza, estaba levantando un pedestal lo bastante alto como para llamar la atención de un mundo que solo sabía ofrecer desolaciones distintas. Fue un violonchelo Amati, una joya del siglo XVII, propiedad del Marqués de Alarcón, lo que la trajo a mi puerta. Tenía una fisura mínima en la tabla armónica, una herida delicada que exigía la mano más experta. El propio Marqués vino al taller. Corpulento, rostro enrojecido, modales bruscos. Hablaba del instrumento como quien habla de un caballo de carreras, valorándolo por precio y pedigrí. Y a su lado estaba Isabela. No era una belleza ostentosa de palco de ópera. Su encanto residía en la quietud, en la inteligencia serena de sus ojos grises. No miró el desorden del taller con desdén, sino con curiosidad genuina. Vestía un traje de viaje gris perla, elegante sin estridencia. Sus manos, en guantes de cabritilla, descansaban en el regazo con una compostura perfecta. Cuando el marqués terminó su monólogo, ella habló por primera vez. Su voz era clara, mesurada, como una nota afinada. Preguntó por el barniz que usaría en la restauración. Una pregunta técnica, precisa, reveladora de un conocimiento sorprendente. Su padre la miró con orgullo e impaciencia, como si la inteligencia de su hija fuera un adorno hermoso pero incómodo. Le respondí con el mismo rigor y por un instante el abismo entre nosotros pareció borrarse, sustituido por el terreno común del arte. Sentí, y me asustó, que me veía no como proveedor, sino como colega. Mientras le mostraba la estructura interna de un violín sobre el banco, sus dedos enguantados rozaron los míos por accidente. Fue un contacto mínimo, casi nada, y aún así me recorrió una sacudida, una electricidad seca que subió por el brazo. Levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos no vi disculpa ni sorpresa, sino un destello de reconocimiento, la conciencia compartida de un instante robado. Y supe, con una certeza tan nítida que dolía, que aquella mujer no solo había entrado en mi taller, había abierto una puerta en mi alma que yo creía sellada para siempre. La restauración del violonchelo Amati se convirtió en una obsesión. Cada día, al cerrar la puerta del taller al mundo, me sumergía en un diálogo silencioso con el instrumento, y a través de él, con ella. El trabajo era minucioso, casi quirúrgico. Tenía que reparar la fisura de tal manera que fuera invisible y que no afectara a la resonancia legendaria del instrumento. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en Isabela, en su pregunta sobre el barniz, en la seriedad de su mirada. Imaginaba la música que se había tocado en ese violonchelo a lo largo de los siglos, las manos que lo habían sostenido, los salones que habían escuchado su voz, pero sobre todo imaginaba la música que ella escucharía, la que quizás ella misma tocaría. Cada decisión que tomaba, desde la elección de la minúscula pieza de abeto para el injerto hasta la composición exacta del barniz para igualar la pátina del tiempo, era un mensaje para ella. Era mi forma de decirle: entiendo este lenguaje que ambos amamos, entiendo la belleza y la fragilidad. El trabajo me llevó semanas de una concentración absoluta. Apenas comía, apenas dormía, vivía para el instrumento. Cuando finalmente terminé, el violonchelo era perfecto. La herida había sanado sin dejar cicatriz, y su voz, cuando pasé el arco por las cuerdas con suma delicadeza, era más rica y profunda que nunca. Había puesto en esa restauración no solo mi habilidad, sino también mi alma, mi soledad, mi admiración silenciosa. Era una ofrenda.
Cuando el criado del marqués vino a recogerlo, envolví el instrumento con un cuidado casi reverencial. Junto con la factura, me atreví a incluir una pequeña nota, escrita con mi mejor caligrafía, detallando los aspectos técnicos de la restauración. Una nota que solo un verdadero conocedor podría apreciar en su totalidad. No esperaba respuesta, pero una semana después, un mensajero me trajo un sobre. Dentro no había dinero, sino una tarjeta con el escudo de los Alarcón. En el reverso, con una caligrafía elegante y precisa, había una sola frase: la madera vieja canta ahora con una voz nueva y más verdadera. Gracias. No había firma, pero yo sabía quién la había escrito, y esa breve nota se convirtió en un talismán, la prueba de una conexión que desafiaba todas las barreras. Aquel primer encuentro fue seguido por otros, siempre bajo pretextos plausibles y siempre con testigos cerca, como si el mundo necesitara recordarnos a cada paso la forma exacta de nuestras fronteras. Isabela encontraba motivos para volver al taller. Acompañaba a alguna amiga aristócrata que necesitaba una reparación en su laúd o un ajuste en su viola. Oficialmente, yo seguía siendo el luthier, el proveedor. Pero bastaba con que la conversación rozara la música para que se abriera entre nosotros un espacio privado, un jardín secreto en medio del mercado ruidoso. Hablábamos de la escuela de Cremona y la de Brescia, de la melancolía propia de la viola de amor, de la genialidad de Bach al construir fugas que eran, a la vez, matemática y emoción. Su dama de compañía, una mujer mayor, de gesto agrio, vigilaba como un carcelero, incapaz de comprender el idioma cifrado que nos salvaba. No veía que cuando yo hablaba de la tensión de las cuerdas, en realidad hablaba de la tensión en la habitación. Ni que cuando Isabela mencionaba una sonata en modo menor, estaba describiendo la tristeza que a veces le velaba los ojos. Aprendí a leer su vida en las entrelíneas. Su compromiso con el duque de Medina Cruz no lo supe por una confesión, sino por el leve oscurecimiento de su rostro al hablar del futuro, por el suspiro casi invisible que escapaba cuando pronunciaba deber. Comprendí, con una lucidez amarga, que su lujo era una jaula dorada y que la música era su única rendija de aire. Sin pretenderlo, yo me convertí en el custodio de ese resquicio, el único ante quien podía dejar caer un instante la máscara perfecta. Cada visita era un regalo y un tormento. Su presencia iluminaba la penumbra del taller. Su partida me dejaba una pérdida más honda, como si el silencio se volviera de pronto un cuarto más pequeño. El regalo que imaginé para ella nació de una necesidad peligrosa. Durante semanas busqué una manera de volver materia todo lo que no podíamos decir. No quería un objeto con precio, sino uno con verdad. Algo enteramente mío, que contuviera mi valor como artesano y como hombre. La idea surgió de un pequeño trozo de arce sobrante de un violín, insignificante para un uso práctico, pero con una veta hermosa, casi viva. Durante varias noches, cuando el taller se quedaba a oscuras y la ciudad afuera era solo un rumor, me quedé bajo una única lámpara de aceite y empecé a tallar. No hice boceto. Dejé que las manos obedecieran al corazón. Poco a poco, de la madera informe, nació un ruiseñor, la cabeza ladeada como si estuviera a punto de cantar. Lo trabajé con detalle minucioso, pluma por pluma, curva por curva, hasta pulirlo y dejarlo suave como seda. No era una figura, era la encarnación de lo nuestro, la música que no podíamos compartir, la belleza encerrada en el silencio, un canto que solo dos almas podían escuchar sin pronunciarlo. Cuando lo terminé, lo sostuve en la palma. Era ligero, pero pesaba como una confesión. Entendí lo obvio. Dárselo era cruzar una línea invisible. Ese gesto no podía disfrazarse de transacción, no era oficio, era intimidad. Durante días llevé el pájaro en el bolsillo, sintiendo su forma contra la pierna,
debatiéndome entre el impulso y el miedo, como si el destino no tuviera ya escrita la página. La ocasión llegó de la manera más inesperada, una noche en el Teatro Real. Yo no frecuentaba esos lugares. Mi mundo era el banco de trabajo, no los palcos de terciopelo. Pero un músico de la orquesta, en pago por una reparación urgente, me regaló una entrada para la galería más alta, el Paraíso. Desde allí, el escenario era una miniatura brillante bajo los dorados del techo. La ópera, un drama italiano de pasiones desbordadas, apenas me rozaba. Mi atención estaba fija en el palco de los Alarcón. Vi a Isabela sentada entre su padre y una matrona severa, quizá la madre del duque. Parecía una estatua de mármol, con postura perfecta, inmovilidad aprendida. En el intermedio, mientras la orquesta ofrecía un interludio para violín, ocurrió algo que me atravesó. El solista era virtuoso, sí, pero su ejecución impecable carecía de alma, fría, mecánica. El público aplaudía con educación. Yo sentí una decepción íntima, casi física, y entonces bajé la vista. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia y del mar de cabezas, del brillo de las joyas y del aire pesado del teatro. En su expresión vi exactamente lo mismo que yo llevaba dentro. El juicio silencioso de quien ama de verdad la música y reconoce la diferencia entre habilidad y arte. Y supe que ella, al mirarme, veía en mí el reflejo de su propia lucidez. Fue un instante de comunicación pura, más elocuente que cualquier frase. Por un segundo, el Teatro Real y sus jerarquías se borraron. Solo quedamos dos almas, unidas por un secreto en plena multitud. Y entendí que el abismo entre nosotros era también trágico. Hablábamos un idioma que nuestros mundos jamás permitirían pronunciar en voz alta. Después de aquella noche, el aire entre nosotros cambió. El velo de la formalidad se había rasgado, y aunque nuestros encuentros siguieron siendo públicos y correctos, estaban cargados ahora de una conciencia nueva, peligrosa. El ruiseñor en mi bolsillo ya no era una posibilidad, era una necesidad. Tenía que dárselo como respuesta a la pregunta muda que nos habíamos hecho desde el teatro. Le envié una nota formal al marqués. Le informé, mintiendo con delicadeza, de que había completado un pequeño ajuste en un arco que había quedado en mi taller hacía meses y que deseaba entregarlo en persona a su hija, dado el interés que ella mostraba por el proceso. La excusa era frágil, y ambos lo sabíamos, pero funcionó. La cita se concertó en la residencia de los Alarcón, un privilegio inusual que me llenó de un terror helado y de una expectación febril. No me condujeron al gran salón, sino a una biblioteca más pequeña, con vistas a un jardín interior. Olía a cuero envejecido y a cera de abejas en el parqué. Un olor distinto del de mi taller, más limpio, más controlado, como si incluso el polvo allí supiera obedecer. Isabela esperaba de pie junto a un ventanal. A su lado, sentada con un libro abierto en el regazo, estaba la dama de compañía, la misma mirada de fortaleza, la misma vigilancia de carabina. Su presencia lo convertía todo en representación. Isabela llevaba un vestido de seda azul oscuro que absorbía la luz, y por un instante pensé en un cuadro antiguo, una belleza sin ostentación, cuidadosamente encerrada en sí misma. Hablamos del arco, de la tensión de las cerdas, de la madera de Pernambuco, de ajustes mínimos que cambian un sonido. Cada palabra técnica era un código, un intento desesperado de decirnos algo sin nombrarlo. El ruiseñor me quemaba en el bolsillo. Esperé una pausa, un segundo de distracción, una rendija. Llegó cuando un sirviente entró para avivar el fuego de la chimenea. Aproveché el movimiento, el breve cambio de atención. Saqué el pájaro y se lo ofrecí sin una palabra. Mi mano temblaba, y ese temblor era la frase que no podía pronunciar. Ella lo tomó. Sus dedos enguantados rozaron los míos. Un contacto mínimo que fue incendio y despedida al mismo tiempo. Lo ocultó en el pliegue de su vestido con una rapidez serena
que me sorprendió, como si llevara toda la vida aprendiendo a esconder lo que importaba. Nuestros ojos se encontraron apenas una fracción de segundo. En los suyos vi gratitud, profunda, limpia, y una tristeza vasta, como si acabara de aceptar no solo un regalo, sino una condena compartida. Cuando la dama volvió a mirarnos, ya todo estaba hecho. No hubo escena, no hubo escándalo, solo el peso invisible de un trozo de arce inclinando la balanza del destino hacia un final inevitable. Al abandonar la mansión de los Alarcón, no sentí la euforia de un amante correspondido, sino el vacío de quien ha entregado la última moneda que le quedaba. La calle de Alcalá, con su bullicio de carruajes y transeúntes, me pareció un escenario ajeno, un mundo que se movía a un ritmo que ya no era el mío. Había cruzado una frontera invisible y ahora me encontraba en tierra de nadie, sin la protección de las reglas que hasta entonces habían gobernado mi existencia. El ruiseñor ya no me pertenecía. Era un fragmento de mi alma que ahora vivía en sus manos, un rehén de su mundo. Los días que siguieron fueron un purgatorio de silencio. Cada vez que sonaba la campanilla del taller, mi corazón daba un vuelco, esperando un mensaje, una señal, cualquier cosa, pero las únicas visitas que recibía eran las de mis clientes habituales, hombres de mi propio mundo que hablaban de cosas mundanas. El precio de la madera, la humedad del invierno, las dolencias de sus esposas. Escuchaba sus conversaciones como si llegaran desde una gran distancia, asintiendo y respondiendo con la precisión de un autómata. Mi verdadero yo estaba en otra parte, atrapado en la espera. El taller, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una celda, donde las horas se estiraban con una lentitud tortuosa. Miraba el trozo de madera de arce del que había nacido el pájaro, la cicatriz de su ausencia en el banco de trabajo. Me di cuenta de que al darle aquel regalo, no solo le había hecho una confesión, sino que le había cedido todo el poder. Ahora era ella quien debía decidir el siguiente movimiento en nuestra partida de ajedrez silenciosa, y yo no era más que un peón esperando, inmóvil, a que la mano de la reina lo avanzara o lo barriera del tablero. La respuesta llegó, pero no de la forma que yo había anhelado. No fue una nota personal, ni una visita furtiva. Fue una carta entregada por un mensajero en un sobre oficial con el sello del Marqués de Alarcón. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía impersonal de un secretario. Dentro, una breve misiva me informaba de que el marqués, en agradecimiento por mis excelentes servicios en la restauración del violonchelo Amati, había decidido nombrarme proveedor oficial de la casa. Se adjuntaba un primer pago, una suma generosa, a cuenta de futuros trabajos de mantenimiento de la colección de instrumentos de la familia. No había ni una sola palabra de Isabela. El mensaje era de una claridad brutal en su cortesía. Me estaban pagando. Me estaban convirtiendo en un empleado, en un artesano a sueldo. El gesto, en apariencia un honor, era en realidad un acto de reubicación, una forma de recordarme mi lugar. El dinero era un muro, una barrera de oro que se levantaba entre nosotros, redefiniendo nuestra relación en los únicos términos que su mundo entendía, los de una transacción comercial. Sostuve los billetes en mi mano, sintiendo su textura crujiente. Olían a papel y a poder, un perfume estéril que ahogaba cualquier otra fragancia. Comprendí que el ruiseñor había sido aceptado no como una declaración de afecto, sino como la última pieza de artesanía exquisita que yo les proporcionaría de forma gratuita. A partir de ahora, todo tendría un precio. Me estaban devolviendo a mi sitio, con una amabilidad tan calculada y tan fría que me dejó sin aliento, haciéndome entender que la puerta que yo creía haber abierto se estaba cerrando con el suave y bien lubricado mecanismo del dinero. Las visitas al taller cesaron. Al principio me dije a mí mismo que era natural. Su compromiso con el duque de Medinacruz, las obligaciones sociales de una joven de su posición,
Encontraba 1000 excusas para justificar un silencio que se hacía cada vez más pesado. Pero la verdad era ineludible. Ya no había pretextos plausibles para que ella viniera. El nombramiento de proveedor oficial había eliminado la necesidad de su supervisión personal. Ahora, cualquier comunicación se canalizaba a través de mayordomos o secretarios. Recibía notas formales solicitando que pasara a recoger una viola que necesitaba un puente nuevo, o preguntando por el estado de un laúd cuya clavija se había roto. Eran mensajes educados, eficientes y completamente desprovistos de alma. Yo cumplía con mi trabajo con una meticulosidad casi febril, como si la perfección de mi artesanía pudiera de alguna manera gritar lo que mi voz debía callar. Cada instrumento que pasaba por mis manos era un mensajero que volvía a ella, un portador de mi devoción silenciosa. Pulía la madera hasta que reflejaba la luz como un espejo, ajustaba el sonido hasta alcanzar una pureza casi dolorosa, esperando ingenuamente que ella notara la diferencia, que entendiera que cada gesto de mi gubia era una palabra de una carta de amor que nunca podría escribir. Pero no recibía ninguna respuesta, ninguna señal de que mis mensajes mudos hubieran sido recibidos. El silencio se convirtió en un océano que se ensanchaba entre nosotros, y yo me sentía como un náufrago en una orilla, viendo cómo su barco se alejaba hacia el horizonte, majestuoso e inalcanzable, dejándome solo con el eco de una música que ya nadie más podía oír. Un domingo por la tarde, mientras paseaba por el retiro en un intento de escapar de la asfixia del taller, la vi. Caminaba por uno de los senderos principales del brazo del duque de Medina Cruz. A su lado iban su padre y otra pareja de aristócratas. Formaban un grupo compacto, una fortaleza de elegancia y poder. Isabela llevaba un vestido de color marfil y un sombrero adornado con una pluma de avestruz que se mecía con la brisa. Su rostro era una máscara de serenidad, pero yo, que había aprendido a leer las sombras en sus ojos, pude ver la tensión en la línea de su mandíbula, la forma en que sus dedos se aferraban al brazo del duque, como si buscaran un anclaje en un mar tormentoso. Nuestros caminos iban a cruzarse. Por un instante el corazón se me detuvo. ¿Qué debía hacer? Saludar, desviar la mirada. La decisión me fue arrebatada. Cuando estábamos a apenas unos metros de distancia, el marqués me vio. Su reconocimiento fue instantáneo, seguido de un cambio casi imperceptible en su expresión. Se inclinó y le dijo algo al oído a Isabela. Ella no giró la cabeza, no me miró. Siguió caminando, su mirada fija al frente, como si yo fuera un árbol más del parque, una parte anónima del paisaje. Pasaron a mi lado y el aire se llenó con el perfume de su fragancia y el olor a cuero de los guantes del duque. Fue un corte limpio, ejecutado con la precisión de un cirujano. No hubo desdén ni hostilidad. Hubo algo mucho peor, la inexistencia. En ese momento, en medio del bullicio dominical del parque más concurrido de Madrid, comprendí lo que significaba ser invisible. Y supe que no solo me habían cerrado las puertas de su casa, sino que me estaban borrando metódicamente de su mundo. El incidente del parque fue un punto de inflexión. La negación, esa frágil balsa a la que me había aferrado, se hizo pedazos contra la roca de la realidad. La retirada ya no era una suposición, sino un hecho consumado, ejecutado en público. Empecé a notar otros cambios, más sutiles pero igualmente significativos. Músicos de la orquesta del Teatro Real, que antes me trataban con una familiaridad casi de colega, ahora se mostraban más distantes, más formales. Las conversaciones en mi taller, que solían desviarse hacia anécdotas y cotilleos del mundo de la música, ahora se ceñían estrictamente a los aspectos técnicos del trabajo. Sentía a mi alrededor una red invisible que se iba estrechando, un consenso silencioso que me estaba aislando.
Era como si se hubiera corrido la voz, no de un escándalo, pues no había habido ninguno, sino de una inconveniencia. Yo me había convertido en una figura incómoda, un recordatorio de una posibilidad que nunca debió haber sido contemplada. La propia ciudad parecía haberse vuelto en mi contra. Cada vez que caminaba por los barrios elegantes, me sentía observado, juzgado. El frufrú de los vestidos de seda, el trote de los caballos, los saludos formales intercambiados en las aceras, todo formaba parte de un ritual complejo en el que yo era un intruso. Volví a la seguridad de mi barrio, a las calles de Malasaña, donde mi nombre todavía significaba algo, donde mis manos eran un motivo de respeto y no una marca de inferioridad. Me sumergí en mi trabajo como un monje en su celda, buscando en la disciplina del oficio un bálsamo para una herida que no podía mostrar a nadie. El taller volvió a ser mi único universo, pero ahora sus paredes no solo me protegían del mundo exterior, sino que también me encarcelaban en la dolorosa conciencia de mi propio lugar en él. Un día recibí la visita del propio Marqués de Alarcón. Vino solo, sin previo aviso, llenando mi humilde taller con su presencia corpulenta y el olor a tabaco caro de su abrigo. Su llegada fue una anomalía tan grande que todos los sonidos de la calle parecieron detenerse. No entró con la arrogancia de un superior, sino con una especie de afabilidad forzada, como un general inspeccionando un puesto avanzado. Elogió mi trabajo. Admiró un violín que estaba barnizando, hizo preguntas inteligentes sobre la procedencia de la madera. Su comportamiento era impecable, el de un mecenas interesado en el arte de su protegido. Pero yo sabía que no había venido a hablar de violines. Después de un largo preámbulo, mientras examinaba una de mis gubias, llegó al verdadero propósito de su visita. «Ortega», dijo, sin mirarme, «es usted un hombre de un talento extraordinario, un verdadero tesoro para Madrid». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Un hombre como usted», continuó, «entiende el valor de la armonía, no solo en la música, sino en la vida. Sabe que cada instrumento tiene su lugar en la orquesta y que la belleza del conjunto depende de que cada uno cumpla con su papel sin intentar eclipsar a los demás». No había amenaza en su voz, solo el tono de quien expone una verdad universal e inmutable. No mencionó a Isabela, no mencionó el compromiso, no necesitaba hacerlo. Estaba hablando en la misma clave que yo había usado con su hija, el lenguaje de la música, pero lo estaba usando para recordarme las reglas, para trazar la partitura de mi vida. Me estaba ofreciendo su protección, su mecenazgo, a cambio de mi silencio y mi conformidad. Fue una demostración de poder tan sutil y tan absoluta que me dejó desarmado, comprendiendo que el afecto que su hija pudiera sentir por mí era irrelevante frente al deber de preservar el orden del mundo. La conversación con el marqués me dejó un sabor a ceniza en la boca. Su cortesía había sido más devastadora que cualquier insulto. No me había tratado como a un enemigo, sino como a un activo valioso que necesitaba ser gestionado correctamente para el bien de todos. Me había dejado claro que mi talento era apreciado, incluso admirado, pero solo mientras permaneciera dentro de los confines de mi taller. Cualquier aspiración que trascendiera esas cuatro paredes era una disonancia, una nota fuera de tono que amenazaba la sinfonía social. A partir de ese día, la distancia se formalizó por completo. Las pocas comunicaciones que llegaban de la casa Alarcón ya ni siquiera venían del secretario del marqués, sino de un administrador de inferior rango. Me convertí en un proveedor más en su larga lista, mi nombre junto al del sastre, el bodeguero y el carbonero. Mi arte, que yo había creído un puente entre dos almas, había sido reducido a una mercancía, mi taller a una tienda. La ironía era cruel. Mi cercanía profesional a la familia,
que en un principio había sido la fuente de mi esperanza, se convirtió en el instrumento de mi tortura. Tenía que seguir reparando sus instrumentos, cuidando de los objetos que sus manos tocaban, respirando el leve perfume que a veces se adhería a la madera de un violonchelo. Cada tarea era un recordatorio de ella, y cada pago que recibía una reafirmación de la distancia insalvable entre nosotros. El amor, me di cuenta, no era un asunto privado entre dos personas. En su mundo era una institución pública, un contrato que afectaba a linajes, fortunas y alianzas. Mi afecto por Isabela no era simplemente inapropiado, era, en un sentido muy real y legítimo, una emoción sin estatus legal ni social, tan inexistente a los ojos de su mundo como un hijo bastardo. Empecé a verla en los periódicos, en las crónicas de sociedad que a veces envolvían el pescado en el mercado o que leía por encima del hombro de alguien en una taberna. Su nombre aparecía en las listas de asistentes a bailes en la Embajada de Francia, a funciones benéficas en el Ateneo, a las carreras de caballos en el hipódromo. Siempre se la mencionaba junto al duque de Medinacruz, la encantadora señorita de Alarcón, prometida del duque de Medinacruz, deslumbró con un vestido de Worth. Cada una de esas frases era una pequeña piedra lanzada contra el cristal de mi memoria. Las imágenes que evocaban esas crónicas eran las de una vida que se desarrollaba en un plano de existencia completamente paralelo al mío. Leía sobre los salones iluminados por arañas de cristal, mientras el único brillo en mi taller era el de mi lámpara de aceite. Leía sobre orquestas tocando valses vieneses, mientras yo solo escuchaba el rasgueo solitario de mis herramientas. La Isabela de las crónicas de sociedad era una figura pública, una creación pulida y perfecta, diseñada para ser admirada a distancia. No tenía nada que ver con la mujer que me había hecho una pregunta técnica sobre el barniz, ni con la que había aceptado un pájaro de madera con los dedos temblorosos. Me di cuenta de que la estaban preparando, la estaban moldeando para su papel de duquesa, eliminando cualquier rasgo de individualidad que pudiera interferir con la imagen pública que se esperaba de ella. Y yo, junto con su pasión secreta por la acústica de los instrumentos, era una de esas facetas que debían ser lijadas y barnizadas hasta desaparecer por completo, porque en el perfecto acabado de su nueva vida, cualquier veta de un origen más humilde era considerada una imperfección intolerable. El golpe final, el que terminó de aniquilar cualquier rescoldo de esperanza, llegó en forma de invitación. Era una tarjeta grande, de cartulina gruesa y con los bordes dorados, que anunciaba el enlace matrimonial entre su excelencia don Álvaro de Guzmán y Sotomayor, duque de Medinacruz, y la ilustrísima señorita doña Isabela de Alarcón y Mendoza. Mi nombre no estaba escrito a mano. Estaba impreso junto con los de otros cientos de invitados en una lista interminable. No era una invitación personal. Era una comunicación oficial, un anuncio público, y no me invitaban a la ceremonia en la iglesia de los Jerónimos, ni al banquete en el palacio de los Medinacruz. Me invitaban, junto con otros proveedores y personal de servicio, a una misa separada que se celebraría por la mañana para el personal y los artesanos vinculados a ambas familias. La distinción era precisa, calculada y absolutamente humillante. No me estaban incluyendo, me estaban asignando mi lugar en la celebración, un lugar en la periferia, en la sección designada para aquellos cuyo trabajo hacía posible el esplendor del evento, pero que no debían mezclarse con él. Era la máxima expresión de la lógica de su mundo. Se me reconocía, se me agradecía, pero se me mantenía a distancia. La invitación era un documento que certificaba no solo su matrimonio, sino mi exclusión definitiva. La sostuve en mis manos, sintiendo el relieve del escudo de armas de las dos familias bajo mis dedos.
y comprendí que el amor no había sido derrotado por la malicia o el odio, sino por algo mucho más poderoso, el orden social, una maquinaria perfecta y silenciosa que acababa de clasificarme y archivarme para siempre. No acudí a aquella misa. Quedarme en mi taller fue mi único y último acto de rebelión, una protesta silenciosa que nadie notaría. El día de la boda, Madrid era una ciudad en fiesta. Se oían campanas repicando desde la mañana, el estruendo de los cohetes y el murmullo de la multitud que se agolpaba en las calles para ver pasar el cortejo nupcial. Desde mi ventana podía ver los tejados de la ciudad bajo un cielo de un azul implacable. Cerré las ventanas y las contraventanas, intentando aislarme del sonido de una alegría que me era ajena y hostil. Pero el mundo exterior se filtraba a través de las rendijas, recordándome mi insignificancia. Ese día no trabajé. Me senté en mi butaca, la misma en la que ahora paso mis días de anciano, y me quedé quieto, escuchando el silencio de mi propia casa. Pensé en Clara, en su sabiduría práctica, en sus advertencias. Ella había conocido la verdad desde el principio. El suelo firme de nuestro taller era el único que teníamos. Cualquier intento de volar más alto solo podía terminar en una caída. No sentí rabia hacia Isabela, ni hacia el duque, ni siquiera hacia el marqués. Eran tan prisioneros del sistema como yo, cada uno cumpliendo con el papel que se les había asignado. La rabia habría sido un sentimiento cálido, vivo. Lo que sentí fue una resignación fría, una aceptación lúcida de las leyes que gobernaban el universo. Comprendí que ella no me había rechazado a mí, Manuel Ortega, el hombre. Había rechazado la imposibilidad social que yo representaba. Nuestro afecto había sido real, pero en el gran libro de contabilidad de su mundo, era un apunte en una columna que no sumaba, una cifra irrelevante que debía ser ignorada para que el balance final cuadrara, y en la quietud de mi taller escuché el sonido de esa página al pasar, definitiva e irrevocable. Los meses que siguieron a la boda fueron un largo y monótono crepúsculo. La vida continuó su curso, pero para mí había perdido su color. El trabajo, que antes era mi pasión, se convirtió en una rutina mecánica, una forma de ocupar las manos para que la mente no vagara por territorios prohibidos. Los encargos de la ahora duquesa de Medina Cruz seguían llegando, siempre a través de un administrador. Cada vez que uno de sus instrumentos llegaba a mi taller, sentía una punzada de dolor. Eran como reliquias de una vida pasada, fantasmas de una intimidad que nunca fue. A veces, mientras ajustaba el alma de su violín o reparaba una pequeña grieta en su laúd, me preguntaba si ella pensaba en mí al tocarlos, si el sonido que yo había cuidado con tanto esmero le recordaba algo de nuestras conversaciones, o si, por el contrario, yo ya había sido completamente borrado de su memoria, un simple artesano cuyo nombre apenas recordaba. Me aferraba a la idea de que el ruiseñor de madera seguía con ella, oculto en algún cajón secreto, un testigo mudo de lo que podría haber sido. Esa fantasía era mi único consuelo, una brasa diminuta que me mantenía vivo en el frío de mi soledad. Dejé de buscar su nombre en los periódicos, dejé de torturarme con imágenes de su nueva vida. Acepté que nuestros mundos, que por un breve instante habían parecido tocarse, ahora se alejaban a una velocidad constante, como dos estrellas en galaxias diferentes, condenadas a viajar en direcciones opuestas por la inmutable ley de la gravedad social. Un día, mientras ordenaba unos viejos papeles de mi padre, encontré un estuche de violín que no había abierto en años. Era el instrumento que él había construido para mí cuando yo era joven, antes de que la muerte de Clara silenciara mi música. Lo saqué con cuidado. La madera de arce de la trasera brillaba con un resplandor cálido bajo la luz del taller. Las cuerdas estaban flojas y cubiertas de una fina capa de polvo. Lo afiné.
mis dedos recordando los movimientos con una memoria ancestral. Luego, levanté el arco y por primera vez en más de una década toqué. No toqué una sonata aprendida ni una pieza de concierto. Dejé que mis dedos se movieran libremente sobre el diapasón, improvisando una melodía que nacía directamente de la pena y la resignación que llenaban mi alma. Era una música lenta, melancólica, llena de pausas y de silencios. Era la historia de un ruiseñor que no podía cantar, la historia de una cuerda enmudecida. Mientras tocaba, las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, lágrimas que no sabía que todavía tenía. Lloré por Clara, por mi juventud perdida, por un amor que había nacido y muerto en el silencio. El sonido del violín llenó el taller, no con la brillantez de un virtuoso, sino con la honestidad cruda de un corazón roto. Y en esa música encontré una extraña forma de liberación. Si no podía hablar, si no podía escribir, si no podía amar, al menos podía tocar. Mi arte, el que había heredado de mi padre y el que había cultivado en la soledad, se convirtió en mi única forma de expresión, el único lenguaje que me quedaba para contar una historia que nadie más escucharía jamás. La separación no fue un acto, sino un proceso. Fue como el lento desvanecimiento de una acuarela expuesta al sol, una pérdida gradual de color e intensidad hasta que solo quedó el contorno pálido de lo que una vez fue una imagen vibrante. Primero se desvanecieron las visitas, luego las notas, luego las miradas. Cada pérdida era pequeña en sí misma, pero juntas formaban una ausencia abrumadora. Me di cuenta de que el amor, en contra de lo que dicen los poetas, no lo conquista todo. De hecho, es una de las fuerzas más frágiles del mundo, fácilmente doblegada por el peso del dinero, la tradición y el deber. El afecto de Isabela por mí, que yo creía sentir como algo real y tangible, no era más que un lujo que su vida no podía permitirse, como una pieza de mobiliario exquisita pero inadecuada para la arquitectura de su destino. No había sido una elección entre yo y el duque. Había sido una elección entre un sentimiento personal y la supervivencia de su linaje. Y en esa ecuación yo nunca tuve ninguna posibilidad. Aprendí la lección más dura de todas, que uno puede ser visto, apreciado e incluso amado por quien es, y aún así ser rechazado por lo que representa. Mi valía como hombre, mi talento como mi valía como hombre, mi talento como artista, habían sido pesados, medidos y finalmente descartados como un componente incompatible con la aleación de su mundo. Acepté esta verdad no con amargura, sino con la calma desoladora de quien finalmente entiende las leyes de la física. No se puede culpar al plomo por no poder volar. La rabia habría sido un lujo, una energía que ya no poseía. En su lugar, me invadió una quietud profunda, un silencio interior que hacía eco al del taller. Fue en esa quietud donde encontré un extraño tipo de libertad. Liberado de la esperanza, estaba también liberado del miedo. Ya no esperaba la campanilla de la puerta con el corazón en un puño. Ya no escrutaba las caras de los mensajeros en busca de un sobre con su escudo. El mundo de Isabela, con sus bailes, sus compromisos y sus silencios calculados, se convirtió en un rumor lejano, como la música de un organillo en una calle distante. Mi universo se contrajo de nuevo a las cuatro paredes de mi taller, pero esta vez no se sentía como una prisión, sino como un monasterio, un lugar de retiro y de trabajo sagrado. Me sumergí en la madera como un penitente en la oración. Cada viruta que caía al suelo era un pensamiento descartado, cada capa de barniz, un velo sobre el pasado. Estaba construyendo un muro a mi alrededor, no de ladrillos, sino de disciplina y concentración. Y en el corazón de esa fortaleza autoimpuesta empecé a escuchar una música diferente, una que no venía de fuera, sino de las profundidades de mi propia historia, una melodía que mi padre había dejado para mí,
oculta en el lugar más insospechado, esperando el momento en que mi alma estuviera lo suficientemente silenciosa como para poder oírla. Fue un acto de purga, de ordenación. Decidí limpiar a fondo el taller, no solo la superficie de serrín y polvo, sino los rincones olvidados, los cajones que no se habían abierto en décadas. Quería borrar cualquier rastro físico que pudiera evocar el pasado reciente, y en ese proceso me topé con el viejo banco de trabajo de mi padre. Era una pieza maciza de roble, llena de cicatrices, muescas y manchas de barniz, un mapa de su vida laboriosa. Llevaba años usando mi propio banco, más moderno y adaptado a mis métodos, y el suyo había quedado relegado a un rincón, cubierto de herramientas rotas y tablones de madera sin valor. Mientras lo vaciaba, mis dedos tropezaron con una irregularidad en el fondo de uno de los cajones más profundos. No era una astilla ni una junta mal ensamblada. Era una tabla suelta, un falso fondo. La curiosidad, una emoción que creía muerta en mí, se agitó levemente. Con la ayuda de un formón, hice palanca con cuidado. La tabla cedió con un gemido seco, liberando una bocanada de aire que olía a tiempo encapsulado, a resina seca y a un secreto guardado durante medio siglo. Debajo, en un compartimento excavado en la propia estructura del banco, yacía un objeto envuelto en un paño de terciopelo que en su día debió de ser de un rico color burdeos, pero que ahora estaba desvaído y raído por los bordes. No era grande, pero tenía un peso y una densidad que sugerían algo de valor. Mis manos, que conocían la forma y el equilibrio de cientos de instrumentos, temblaron al levantarlo. Era un estuche de violín, pero no como los que yo fabricaba. Era de madera, no de cuero, de un diseño antiguo y sin ninguna marca de su fabricante. El corazón me empezó a latir con una fuerza sorda y pesada, no por la expectativa de un tesoro, sino por la sensación de estar a punto de profanar un santuario, de descubrir una faceta de mi padre, aquel hombre de silencios y certezas que él había decidido deliberadamente ocultar al mundo y, sobre todo, a mí. Abrí el estuche con la reverencia de quien abre una tumba. Los goznes de latón protestaron con un chirrido agudo, rompiendo el silencio del taller. El interior estaba forrado con el mismo terciopelo desvaído, y en su nido de tela ajada descansaba un violín. A primera vista era una ruina. El barniz estaba cuarteado y oscuro, casi negro en algunas zonas, opaco por la suciedad de los años. Una de las clavijas estaba rota, y el puente se había vencido, dejando las cuerdas flácidas y sin vida contra el diapasón. No tenía mentonera y el cordal era una simple pieza de ébano sin adornos. Parecía un instrumento de estudio abandonado, uno de esos violines baratos que los músicos principiantes maltratan y luego olvidan en un desván. Mi primer impulso fue de decepción. ¿Por qué mi padre, un hombre que veneraba la perfección, habría guardado con tanto celo un instrumento tan maltrecho? Estaba a punto de cerrar la tapa cuando un detalle captó mi atención. La voluta. No era la típica voluta simétrica y funcional de los violines de taller. Era una espiral de una elegancia y una asimetría casi orgánicas, tallada con una audacia y una confianza que gritaban maestría. Mis ojos recorrieron entonces el contorno del instrumento, las efes talladas en la tabla armónica. No eran perfectas en su geometría, sino que tenían la leve imperfección de una mano humana guiada por el genio, no por la plantilla. El fileteado, esa delgada línea de madera incrustada que recorre el borde, estaba ejecutado con una precisión asombrosa. Empecé a sentir un cosquilleo en las yemas de los dedos. Saqué el violín de su estuche. Era increíblemente ligero, casi etéreo, un esqueleto de madera que parecía pesar menos que el aire que desplazaba. Le di la vuelta. La trasera era de una sola pieza de arce, y bajo la capa de suciedad
pude adivinar una veta profunda y flameante, un dibujo que la naturaleza solo concede a sus árboles más nobles. Y entonces lo supe, no con la certeza de la mente, sino con la intuición visceral del artesano. Esto no era una ruina, era una obra maestra disfrazada de mendigo, un rey vestido con harapos. Y supe que la razón por la que mi padre lo había escondido no era para protegerlo del mundo, sino para protegerme a mí de lo que su descubrimiento podría desencadenar. Junto al violín, en un pequeño compartimento del estuche, encontré una carta doblada, el papel amarillento y quebradizo al tacto. La caligrafía era la de mi padre, angulosa y precisa. «Manuel, hijo mío», comenzaba, «si lees esto, es que yo ya no estoy y has encontrado al viejo fantasma. No te culpo por tu curiosidad, es la marca de un buen artesano, pero debo pedirte que escuches mi historia antes de juzgar o actuar». La carta relataba cómo el violín había llegado a sus manos. Perteneció a un viejo marqués, un aristócrata de una de las familias más antiguas de Castilla, cuya pasión por la música solo era superada por su afición al juego. Lo había perdido todo: tierras, palacios, títulos. Al final, acorralado por las deudas, acudió a mi abuelo, que era prestamista además de artesano, y le ofreció su último tesoro a cambio de una suma que le permitiera morir con dignidad. El violín, le confesó, era un Stradivarius de la época dorada del maestro de Cremona. Mi abuelo, un hombre práctico, aceptó el instrumento como pago, pero nunca creyó la historia del todo. A su muerte, mi padre lo heredó. «Lo tuve en mis manos», escribía, «y supe que la historia era cierta. Su equilibrio, su voz, no era de este mundo, y tuve miedo. Este violín, Manuel, no es solo madera y cuerda. Es un pasaporte a otro universo, un mundo de salones, de mecenas, de sonrisas falsas y deudas de gratitud que se pagan con el alma. Vi lo que ese mundo le hizo a aquel marqués, lo devoró, y vi lo que podría hacerte a ti. Tu talento es puro, nacido de este taller, de la honestidad de tu trabajo. Si el mundo supiera que posees esto, vendrían a ti no por tu arte, sino por el suyo. Te adularían, te invitarían, te harían sentir uno de ellos, pero siempre serías el artesano que tuvo suerte, el guardián de su tesoro. Te pedirían que tocaras para ellos, que les entretuvieras, y poco a poco, sin darte cuenta, tu música dejaría de ser tuya para convertirse en suya. Te comprarían el alma con la misma facilidad con que compraron este violín. Por eso lo escondí. No para privarte de una fortuna, sino para proteger tu libertad. El valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que es. Y tú, hijo mío, eres un luthier. El mejor. No dejes que nadie, ni siquiera el fantasma de Stradivarius, te convierta en otra cosa. Al terminar de leer, la carta temblaba en mis manos. Mi padre no me había dejado una herencia, me había dejado una elección. Una prueba moral envuelta en el misterio de un violín legendario, y el peso de esa decisión era infinitamente más abrumador que el de cualquier fortuna. Durante semanas, el violín permaneció en mi banco de trabajo cubierto por un paño, como un cuerpo esperando sepultura. No me atrevía a tocarlo. La carta de mi padre era una advertencia tan solemne que sentía que cualquier acción sería una traición. Pasaba horas simplemente mirándolo, pensando en las implicaciones de su existencia. El mundo seguía su curso indiferente. Los clientes venían y se iban. Madrid bullía con su mezcla de miseria y opulencia, y en las páginas de Sociedad el nombre de la duquesa de Medinacruz seguía apareciendo. Un recordatorio constante de un mundo al que, según mi padre, yo nunca debería aspirar a pertenecer. Pero la advertencia de mi padre, nacida de su amor y su miedo, empezó a parecerme incompleta. Él había visto el violín como una tentación, una puerta a la corrupción. Pero yo, que había vivido la humillación de ser juzgado y descartado por mi oficio, empecé a verlo de otra manera.
No era una llave para entrar en su mundo, sino un espejo que reflejaba la falsedad del mío. Mi orgullo de artesano, mi creencia en que la habilidad era la única medida del valor, se había hecho añicos contra el muro de su indiferencia. ¿Qué era entonces la libertad de la que hablaba mi padre? La libertad de ser ignorado, de ser confinado a mi barrio, de aceptar en silencio las jerarquías que me imponían. Una noche, incapaz de dormir, volví al taller. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando el violín en una luz plateada. Lo destapé y lo sostuve en mis manos. Sentí la vibración de la madera, la promesa de sonido que dormía en su interior, y tomé una decisión. No lo vendería, no lo usaría para comprar mi entrada en su sociedad, pero tampoco lo dejaría morir en silencio. Lo restauraría, lo devolvería a la vida. No por ellos, no por el dinero, no por la fama. Lo haría por mí, por mi padre, por el propio instrumento. Sería un acto de pura artesanía, el desafío más grande de mi carrera. Honraría el legado de Stradivarius y el de mi padre al mismo tiempo, demostrando que mi habilidad no era algo que pudiera ser comprado o vendido, sino un don que me permitía dialogar con la historia. Sería mi respuesta silenciosa al mundo, un acto de afirmación que nadie, excepto yo, necesitaría entender. La restauración fue un ritual secreto, una misa solitaria celebrada a puerta cerrada. Durante el día atendía a mis clientes, reparaba violonchelos y construía violas, manteniendo la fachada de mi vida normal. Pero por la noche, cuando las calles de Malasaña se acallaban y el único sonido era el siseo de mi lámpara de gas, comenzaba mi verdadera obra. El primer paso fue la limpieza, un proceso de una delicadeza arqueológica. Con hisopos de algodón y una solución de mi propia invención, empecé a retirar con infinita paciencia la capa de suciedad y resina acumulada durante siglos. Era como liberar una pintura de su viejo barniz oscurecido. Lentamente, bajo la mugre, apareció el verdadero color del barniz de Stradivarius, un rojo anaranjado profundo, con un brillo y una transparencia que parecían contener la luz del sol. Cada centímetro cuadrado revelado era una epifanía. Luego vino la reparación de las grietas. No usé cola moderna, sino la cola de conejo que mi padre me había enseñado a preparar, aplicada con la punta de una pluma. Abrí el instrumento, una operación de una tensión casi insoportable para reforzar las fisuras desde el interior con minúsculos tacos de abeto, respetando la arquitectura acústica original. Estudié la barra armónica, esa viga de madera que corre bajo la tapa, y vi que era la original, más corta y ligera que las modernas. Decidí no cambiarla, en contra de la práctica habitual. Quería que el violín sonara como lo había concebido su creador, no como dictaban las modas del siglo XIX. Cada noche me sumergía más profundamente en la mente de Antonio Stradivari. Sentía que no estaba reparando un objeto, sino conversando con un fantasma, aprendiendo sus secretos, entendiendo sus decisiones. El taller se llenó de un silencio reverencial. Dejé de pensar en Isabela, en el marqués, en mi propia soledad. El violín lo ocupaba todo. Era mi universo, mi obsesión, mi salvación. Estaba transmutando mi dolor y mi humillación en un acto de creación pura, forjando mi propia redención en la fragua silenciosa de mi arte, sin saber que el sonido que estaba a punto de despertar cambiaría mi percepción del poder para siempre. El momento de encordarlo llegó en una noche de tormenta de finales de verano. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el taller y el sonido de los truenos retumbaba en la distancia. Parecía que el cielo mismo contenía la respiración. Había fabricado las clavijas nuevas, copias exactas de las que quedaban, y había ajustado un puente nuevo, tallado en una pieza de arce viejo que llevaba décadas guardando. Coloqué las cuerdas de tripa, tensándolas lentamente, escuchando cómo la caja de resonancia empezaba a despertar,
a gemir bajo la presión por primera vez en quizás un siglo. El instrumento estaba vivo de nuevo. Lo afiné con un cuidado extremo, cada giro de la clavija un movimiento de precisión milimétrica. Luego tomé mi viejo arco, el que mi padre había hecho para mí. Durante un largo minuto permanecí inmóvil, el arco suspendido sobre las cuerdas, el corazón latiéndome en la garganta. Tenía miedo de que, después de todo mi trabajo, el alma del violín se hubiera extinguido. Miedo de que su legendaria voz fuera solo eso, una leyenda. Finalmente respiré hondo y pasé el arco por la cuerda de sol. El sonido que brotó no fue un sonido, fue una presencia. Llenó el taller, no con volumen, sino con una riqueza de armónicos que nunca antes había escuchado. Era una voz humana, llena de calidez, de melancolía, de una sabiduría antigua. Toqué una simple escala y cada nota era un mundo en sí misma, redonda, clara, con una capacidad de respuesta que parecía anticiparse a mis pensamientos. Entonces cerré los ojos y empecé a tocar de verdad. Dejé que la música fluyera no desde la memoria, sino desde el alma. Toqué la sonata inacabada de mi dolor, la fuga de mi soledad, el adagio de mi resignación. Y el violín respondió. Cantó conmigo, lloró conmigo, transformó la tosca materia de mi pena en una belleza trascendente. En ese momento comprendí el verdadero poder que tenía en mis manos. No era poder económico, era poder espiritual, el poder de crear una belleza tan abrumadora que podía silenciar cualquier argumento, cualquier jerarquía, cualquier desdén. Y supe que el verdadero valor de este instrumento no residía en su precio, sino en su capacidad de expresar lo inefable. Una verdad que ningún dinero podría jamás comprar, ni ninguna clase social podría jamás poseer. En los días siguientes, la magnitud de mi descubrimiento empezó a asentarse en términos más prácticos. Aunque mi primer impulso fue puramente artístico, no podía ignorar la realidad material que el violín representaba. Llevado por una curiosidad casi académica, acudí a la Biblioteca Nacional y pasé días investigando en archivos y catálogos de subastas europeas. Localicé registros de ventas de otros instrumentos de Stradivari, y las cifras que encontré me dejaron sin aliento. Eran sumas astronómicas, cantidades que podían comprar fincas enteras, palacios en el centro de Madrid, títulos nobiliarios. El valor del violín que descansaba en mi taller era suficiente para cambiar no solo mi vida, sino la de varias generaciones de mi familia. La revelación me golpeó con una fuerza extraña, una mezcla de vértigo y náusea. Podía venderlo, podía abandonar Malasaña, comprar una casa en el barrio de Salamanca, no lejos de la de los Alarcón. Podía contratar criados, vestir con ropa cortada por los mejores sastres, frecuentar los cafés y los teatros que antes me estaban vedados. Podía convertirme en Don Manuel Ortega, el excéntrico coleccionista de arte, el mecenas. La imagen se formó en mi mente con una claridad vívida y grotesca. Me vi a mí mismo en uno de sus salones, sosteniendo una copa de Jerez, intentando conversar sobre política o sobre las últimas carreras de caballos. Vi sus miradas, corteses pero evaluadoras. Escuché los susurros a mis espaldas. Es el luthier, ¿sabes? Tuvo un golpe de suerte increíble. Nunca sería uno de ellos. Sería una curiosidad, una anomalía, un artesano con demasiado dinero. Mi dinero sería aceptado, pero mis manos, mi pasado, mi esencia, siempre serían un estigma. Me tolerarían, pero nunca me respetarían. Y en ese momento, la advertencia de mi padre resonó en mi cabeza con la fuerza de una profecía cumplida. Él no temía que yo me corrompiera por el dinero, sino que me perdiera a mí mismo en el intento de ser aceptado por un mundo que, por su propia naturaleza, se basaba en la exclusión. La fortuna del violín no era una llave, era una jaula.
una jaula dorada mucho más sutil y peligrosa que la pobreza, porque me exigiría renunciar a la única cosa de valor que realmente poseía. Pensé en Clara. La recordé en nuestro pequeño taller, remendando una de mis camisas a la luz de la lámpara, su rostro sereno y concentrado. Recordé sus palabras, tan llenas de una sabiduría humilde y profunda. Mantén siempre los pies en el suelo de este taller. Es el único suelo firme que tenemos. Ella había entendido, con una claridad que a mí me había costado una vida de dolor alcanzar, que la dignidad no se compra ni se vende. Se construye día a día, en la honestidad del trabajo, en la lealtad a los propios principios, en el amor a las cosas sencillas y verdaderas. Vender el violín para convertirme en una mala imitación de un aristócrata habría sido la traición definitiva a su memoria. Habría sido pisotear el suelo firme que ella tanto había amado, cambiar nuestro pequeño universo de verdad por un teatro de apariencias. ¿Y para qué? Para estar más cerca de Isabela. La idea era absurda. Si yo aparecía de repente transformado en un hombre rico, ¿qué pensaría ella? Pensaría que mi afecto era tan superficial como para poder ser borrado por el dinero, que mi dolor era una herida que se podía curar con un bálsamo de oro. Y si, por un milagro imposible, me aceptara en esas nuevas circunstancias, nuestro amor nacería manchado por la transacción, por la sospecha de que ella no amaba al hombre, sino a su fortuna. Se convertiría en una relación tan calculada y estratégica como su matrimonio con el duque. No, el amor que yo había sentido por ella, por puro e imposible que fuera, merecía un final más digno que ese. Merecía el respeto del silencio, no la vulgaridad de una compra. La carta de mi padre y el recuerdo de mi esposa se entrelazaron en mi mente, formando una única y poderosa verdad. Mi identidad como Manuel Ortega, el luthier de Malasaña, no era una condena, sino mi mayor tesoro. Era el ancla que me mantenía firme en un mundo de corrientes engañosas, y renunciar a ella no sería un ascenso, sino una caída al abismo. La libertad, me di cuenta en aquellos días de profunda introspección, tenía muchas caras. Para la gente como el Marqués de Alarcón, la libertad era el poder de imponer su voluntad, de mover las piezas del tablero social a su antojo, pero era una libertad ilusoria, porque estaban tan encadenados a sus deberes, a su linaje, a la opinión de sus pares, como yo lo estaba a mi banco de trabajo. Isabela no era libre de amar a quien quisiera. El marqués no era libre de dejar que su casa cayera en la ruina. Estaban atrapados en una maquinaria de honor y apariencia que dictaba cada uno de sus movimientos. Mi libertad, en cambio, era de otra naturaleza. Era la libertad de la insignificancia. Nadie esperaba nada de mí, salvo un trabajo bien hecho. Podía pensar lo que quisiera, sentir lo que quisiera, sin tener que rendir cuentas a nadie más que a mi propia conciencia. Podía cerrar la puerta de mi taller y dejar el mundo fuera. Podía crear belleza con mis propias manos, una belleza que era enteramente mía, que no dependía de la aprobación de ningún crítico ni del capricho de ningún mecenas. Era una libertad austera, solitaria, a menudo dolorosa, pero era real. El violín Stradivarius me ofrecía cambiar mi libertad por la suya. Me ofrecía cambiar la autonomía de mi taller por la dependencia de su aprobación. Me pedía que me convirtiera en un satélite que girara en la órbita de su sol, brillante por la luz reflejada, pero sin luz propia. Me exigía que aprendiera a hablar su idioma, a reír sus chistes, a respetar sus vacías convenciones. Exigía, en definitiva, que dejara de ser yo mismo. Y el precio era demasiado alto. Prefería ser Manuel Ortega, el artesano respetado en su pequeño mundo, que don Manuel, el advenedizo tolerado en el suyo. Prefería la dignidad de mi delantal de cuero a la humillación de su frac. La elección, que al principio me había parecido tan compleja, se volvió de una simplicidad cristalina.
No se trataba de dinero contra pobreza, sino de integridad contra apariencia. Y en esa balanza, mi alma no estaba en venta. Tomé mi decisión final en el silencio de un amanecer. Después de una noche en vela, con la carta de mi padre en una mano y una de mis gubias en la otra, miré el Stradivarius, que descansaba sobre un paño de terciopelo en el banco. Era sin duda el objeto más perfecto que jamás había tocado. Su belleza era absoluta, su potencial infinito. Pero ya no lo veía como un pasaporte ni como una tentación. Lo veía como lo que era. Un legado de Stradivari, de mi padre, y ahora mío. Y un legado no debe ser usado para beneficio propio, sino para un propósito mayor. Mi padre lo había escondido para proteger mi libertad. Yo lo usaría para crear libertad para otros. La idea, que había estado germinando en el fondo de mi mente, floreció de repente con una claridad deslumbradora. No vendería el violín para mí. Lo vendería, sí, pero de forma anónima, a través de intermediarios en el extranjero, para que el rastro del dinero se perdiera. Y con esa fortuna, crearía algo que perdurara, algo que celebrara los valores en los que yo creía. Fundaría una escuela, un conservatorio para niños con talento musical pero sin recursos, niños de barrios como el mío, que de otro modo nunca tendrían la oportunidad de desarrollar su don. Sería una institución basada en el mérito, no en el apellido. Un lugar donde la música sería un fin en sí misma, no un adorno social. Y no llevaría mi nombre. Llevaría el nombre de un compositor menor que Clara admiraba, un pequeño homenaje a su memoria, a su fe en la belleza de lo humilde. De esta manera, el violín no me elevaría a mí, sino que elevaría a cientos de futuros músicos. Mi dolor, mi amor imposible por Isabela, mi lucha silenciosa contra las barreras de clase, todo se transformaría en algo positivo, en una oportunidad para otros. No sería un acto de venganza, sino de creación. No sería un final, sino un principio. Y en esa decisión encontré una paz que no había sentido en años. La paz de quien ha encontrado su verdadero lugar en la orquesta del mundo, no como el solista aclamado, sino como el compositor silencioso que escribe la partitura para las generaciones venideras. Con la decisión tomada, una calma profunda se instaló en mi espíritu. Volví a guardar el violín en su estuche y lo oculté de nuevo en el compartimento secreto del banco de mi padre. Pero esta vez, el acto no fue de miedo ni de olvido, sino de custodia. Yo era su guardián, no su dueño. Era el custodio de un futuro que aún no había nacido. Con la decisión tomada, una calma profunda se instaló en mi espíritu. Volví a guardar el violín en su estuche y lo oculté de nuevo en el compartimento secreto del banco de mi padre. Pero esta vez, el acto no fue de miedo ni de olvido, sino de custodia. Yo era su guardián, no su dueño. Era el custodio de un futuro que aún no había nacido. El proceso que siguió fue un ejercicio de sigilo y discreción. No acudí a un bufete como el de Valcárcel, con sus alfombras persas y su olor a poder. Encontré a un viejo notario en una callejuela cerca de la Plaza Mayor, un hombre cuya oficina olía a papel rancio y a tinta seca, un lugar donde los secretos se guardaban no por honor, sino por hábito. Le expliqué mis deseos con una precisión desapasionada. El instrumento debía ser vendido en el extranjero, a través de una casa de subastas en Londres o París, y la transacción debía ser manejada a través de una serie de intermediarios para que mi nombre no apareciera en ningún registro. El notario, un hombre de rostro impasible que había visto toda la gama de la miseria y la codicia humanas, me escuchó sin una sola pregunta, asintiendo lentamente. Para él, no era la historia de un artesano y un tesoro, sino simplemente un asunto de patrimonio que requería una ejecución impecable. Durante las semanas que duró la preparación,
Traté al violín con una mezcla de reverencia y desapego. Lo preparé para su viaje, asegurándome de que el estuche estuviera perfectamente acolchado, de que la humedad fuera la correcta. Cada gesto era un rito de despedida. No sentía pena, sino una extraña sensación de deber cumplido. Estaba liberando al instrumento de la oscuridad de mi taller y, al mismo tiempo, me estaba liberando a mí de la carga de su potencial. Cuando finalmente un emisario de confianza, contratado por el notario, vino a recogerlo, no hubo ceremonia. Se lo entregué en la puerta, un paquete anónimo envuelto en tela de arpillera. Lo vi alejarse en un coche de alquiler, desapareciendo en el bullicio de la ciudad, y sentí que una parte de mi historia se iba con él, no la parte dolorosa, sino la parte que me ataba a un mundo de ambiciones y anhelos que ya no eran los míos, dejando tras de sí un silencio que no era de pérdida, sino de una inminente y abrumadora claridad. Los días que siguieron a la partida del violín fueron de una quietud expectante. Caminaba por Madrid y veía la ciudad con otros ojos. La opulencia del barrio de Salamanca, los carruajes relucientes, las damas con sus vestidos de seda, ya no me provocaban la más mínima punzada de resentimiento o de anhelo. Los observaba con la distancia de un extranjero, como si contemplara una escena a través del cristal de una vitrina. Comprendí que mi padre tenía razón. Aquel mundo no era el mío, no porque fuera inferior, sino porque operaba con una moneda distinta. Su moneda era el linaje, la apariencia, el poder. La mía era la madera, la habilidad, el silencio. Intentar cambiar una por otra habría sido un acto de falsificación. Pensaba en Isabela y por primera vez el recuerdo no era doloroso. La veía no como la mujer que había perdido, sino como la catalizadora de mi propia transformación. Nuestro encuentro, tan breve y tan imposible, me había obligado a confrontar los cimientos de mi propia existencia, a preguntarme qué era lo que realmente valoraba. El ruiseñor de madera, aquel pequeño trozo de arce tallado en la soledad de la noche, había sido la única declaración honesta entre nosotros, un objeto sin valor monetario, pero cargado de todo el significado del mundo. El Stradivarius, en cambio, era su opuesto, un objeto de un valor monetario casi infinito, pero que en nuestra historia solo representaba la distancia, la barrera, la imposibilidad. Al renunciar a él, no estaba renunciando a ella, estaba, a mi manera, honrando la pureza de aquel primer gesto, eligiendo el lenguaje del ruiseñor sobre el del violín, la autenticidad silenciosa sobre la elocuencia comprada. Estaba cerrando el círculo, no con un final feliz, sino con un acto de coherencia que era, en sí mismo, la única victoria posible, una victoria que nadie más en el mundo necesitaba comprender. La noticia de la venta llegó meses después, en una escueta carta del notario. No mencionaba la cifra, solo confirmaba que los fondos habían sido transferidos a una cuenta en un banco suizo, a la espera de mis instrucciones. El número que me vi obligado a leer en un extracto bancario era una abstracción, una serie de ceros que mi mente no podía conectar con ninguna realidad tangible. Sostuve aquel papel en mi taller con las manos manchadas de serrín y me eché a reír. La ironía era monumental. Era, sobre el papel, uno de los hombres más ricos de Madrid. Y mi vida no había cambiado en lo más mínimo. Seguía almorzando un trozo de pan con queso. Seguía barriendo el suelo al final del día. Seguía encontrando consuelo en el olor del barniz de ámbar. El dinero era un fantasma, una presencia invisible que no tenía poder en el único mundo que me importaba. Unos días después, volví a la oficina del notario para firmar los documentos finales de la fundación. Fue un proceso largo y meticuloso. Se creó un patronato, se establecieron los estatutos, se redactó la misión de la escuela y llegó el momento de darle un nombre. El notario sugirió algo grandilocuente:
Fundación Ortega o Conservatorio de Santa Isabel. Negué con la cabeza, tomé la pluma y, en el espacio en blanco, escribí con mi mejor caligrafía: Conservatorio Clara Martín, el nombre de mi esposa. Fue un acto de justicia poética. Aquella fortuna, nacida de la aristocracia y sus pasiones, serviría para honrar la memoria de una costurera de Malasaña, una mujer cuya única riqueza había sido su bondad y su sabiduría. Al estampar mi firma en la última página, sentí que el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Había transformado un legado de poder en un legado de amor, y al hacerlo, había encontrado la manera de que todas las piezas rotas de mi vida encajaran por fin en una melodía coherente, una melodía que solo yo podía escuchar. Los años pasaron como las estaciones en el taller, cada uno dejando una nueva capa de polvo y de paz sobre mi alma. Envejecí. Mis manos perdieron su firmeza y llegó un día en que ya no pude sostener una gubia con la precisión necesaria. Me retiré, convirtiendo el taller en mi hogar definitivo, un santuario de recuerdos. El Conservatorio Clara Martín se convirtió en una de las instituciones musicales más respetadas del país. A veces leía sobre sus logros en los periódicos. Veía las fotografías de jóvenes de origen humilde que ganaban premios en Viena o en París y sentía un orgullo silencioso y anónimo, el orgullo de un jardinero que ve florecer un jardín que plantó en secreto. Nunca lo visité, nunca revelé mi conexión con él. Era suficiente saber que existía. El nombre de la duquesa de Medina Cruz aparecía a menudo en esas crónicas como la principal patrona del conservatorio, alabada por su generosidad y su amor a la música. Imaginaba a Isabela, ya una mujer madura, sentada en la primera fila de la sala de conciertos, escuchando a un joven violinista tocar en un instrumento que quizás yo mismo había construido. Me preguntaba si alguna vez, en la quietud de la noche, sacaba un pequeño pájaro de madera de un cajón y recordaba al artesano que se lo había dado. No necesitaba saber la respuesta. El amor entre nosotros había existido tan real como la veta de la madera, y la desigualdad de nuestro mundo lo había hecho imposible, tan cierto como la ley de la gravedad. La sociedad le había concedido a ella la victoria, una vida de prestigio y deber cumplido. Pero a mí, en mi renuncia, el destino me había otorgado una victoria diferente, una que no se mide en aplausos ni en titulares, sino en la integridad intacta de un corazón que se negó a vender su silencio. Desde esta butaca, en el crepúsculo de mi existencia, contemplo la danza dorada del polvo en el último rayo de sol que entra por la ventana, y comprendo la diferencia fundamental entre el valor y el valer. El mundo en el que vivía Isabela era un universo obsesionado con el valer. ¿Cuánto valía un título, una dote, una alianza matrimonial? Era un mercado de almas donde todo tenía un precio, pero pocas cosas tenían un verdadero valor. Mi mundo, el del taller, siempre fue un mundo de valor. El valor de un trabajo bien hecho, la honestidad de la madera, la verdad de una nota pura. He aprendido que algunas vidas, como algunos instrumentos raros, adquieren su resonancia más profunda precisamente porque nunca se exponen al juicio del público. Su música está destinada a los espacios pequeños, a los oídos atentos de unos pocos, o quizás de uno solo. Mi vida no ha brillado, no ha sido exhibida. Ha sido rica precisamente porque nunca se me permitió malgastarla en la búsqueda de la aprobación externa. La verdadera riqueza, he llegado a comprender, no reside en lo que uno acumula, sino en lo que elige conscientemente no reclamar. No está en los salones iluminados donde se exhibe el éxito, sino en los talleres silenciosos donde, viruta a viruta, se forja el carácter. Mi vida no ha sido una gran sinfonía para el aplauso del mundo, sino una sola cuerda, tensa y verdadera, cuya música solo yo he podido escuchar
y en esa melodía secreta he encontrado un valor que ninguna fortuna podría jamás igualar.